Bueno, muy buenas noches, tardes, noches con todos los participantes. Muchas gracias por su tiempo, por estar en este webinar. Mi nombre es Ángel Guillén, soy director de Analytics de Apoyo Consultoría. Me acompaña Luis Chacón, quien es asociado senior de Apoyo. Lo que vamos a compartirles hoy es esencialmente buenas prácticas para que en sus empresas e instituciones puedan comenzar a aprovechar este gran recurso que son los datos. La presentación se llama Oportunidades del diagnóstico de datos y tiene este nombre porque muchas veces pensamos quizás en dar el salto con garrocha antes de dar el primer paso. Y nos imaginamos, cuando hablamos de transformación digital, de modelos de analítica avanzada, de inteligencia artificial, de machine learning, pero a veces no nos preguntamos cosas básicas como, primero, si contamos con la información suficiente, cuál es la calidad de los datos que tenemos, y por último, qué valor podemos extraer a esa información, aprovechando también las ventajas de nuestro negocio o las ventajas comparativas que tenemos en nuestras organizaciones. Entonces, porque al final el valor que le saquemos a los datos no es solamente data for data, es un matrimonio entre identificar bien sus potencialidades, usar estos datos con rigurosidad y tratarlos siempre en un entorno de alta calidad de información, y por otro lado tener una mirada clara de hacia dónde se dirige la empresa o la organización. Bien. Es por eso que en este webinar lo que vamos a tratar esencialmente es cómo dar esos primeros pasos en este proceso de transformación digital y realizar un buen diagnóstico de datos que nos permitan identificar oportunidades de creación de valor. El contexto creo que es bastante claro. La transformación digital ha venido para quedarse. La pandemia lo que ha hecho en el caso peruano no es más que acelerar o cerrar la brecha que teníamos con respecto a la región. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar que antes de la pandemia Perú estaba 2, 3 años rezagados con respecto a la región en temas de penetración de los canales digitales. En estos años esa brecha se ha cortado, se ha acelerado, y cada vez los canales digitales cobran mayor preponderancia. Y dentro de los canales presenciales, en general los canales tradicionales que tenemos para contactarnos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros usuarios, la información es un flujo esencial para poder entender sus comportamientos y cada vez dar mejores servicios. Esto es un estudio de índice de madurez digital para el 2020, es probable que para este año esas cifras sigan mejorando, pero en esencia este gran marco de transformación digital nos permite conocer mejor a los clientes. O sea, la data es una herramienta que nos ayuda a entender mejor el comportamiento de los clientes. Y lógicamente, si los entendemos mejor, vamos a poderles darles mejores servicios. A la interna, también estamos en un ambiente en donde no solamente conocemos mejor al cliente o al entorno, sino también que tenemos la información casi en tiempo real. Y eso nos ayuda bastante a tomar decisiones y a cambiar de rumbo de una manera oportuna cuando las condiciones del mercado así lo ameritan. Podemos tener procesos cada vez más ágiles y óptimos, y también tenemos un efecto bastante grande en la productividad y en el talento. Este es un marco en el que nos encontramos, y creo que como empresas, como organizaciones, debemos de aprovechar a fondo este recurso que son los datos. El volumen de información viene creciendo de manera exponencial, ¿no? En unos años vamos a triplicar los datos que analizamos hoy, y este crecimiento sigue siendo exponencial. Tenemos muchas fuentes de información. Tenemos fuentes internas, que son las bases de datos con las que trabajamos en las empresas. Tenemos nuestro SAP, nuestro Oracle, nuestro sistema de bases de datos relacional, que básicamente están ahí nuestra información contable, administrativa, del negocio, nuestras cuentas, nuestro CRM. Y complementariamente a esto tenemos una serie de aplicaciones, nuestros ERPs o nuestros apps para canales digitales, en donde también tenemos mucho flujo de información. Y hay algo interesante sobre todo aquellas herramientas que tienen llegada con el cliente, que no solamente importa el dato,
que sería la transacción, sino importa también la metadata, que es justamente esa información complementaria que agrega valor sobre cuándo se conecta el cliente, qué cosa ve, qué no ve, si tuvo la intención pero no compró, y ya nos da una pista más, no solo del resultado, que es la operación por el canal digital, sino también del comportamiento o la actitud hacia esa operación, que justamente nos permite esto que mencionaba hace un comienzo, de conocer mejor al cliente. Y por otro lado, tenemos un montón de fuentes de información, dependiendo del sector en el cual se encuentre la organización. Vamos a acceder a datos públicos, vamos a acceder a bases de datos privadas que son brindadas por proveedores, y en general las fuentes de información siguen y siguen creciendo. La gran pregunta es cómo generamos valor a partir de todas estas fuentes de información, sean internas como externas. ¿Qué cosa queremos o qué cosa hacemos esencialmente? Bueno, nosotros trabajamos en un área de analytics, dentro de apoyo. Nuestro trabajo principalmente es ayudar a nuestros clientes a sacar valor a su información, y de manera recurrente hemos tratado de sintetizar aquí estas 4 preguntas iniciales que permiten hacer un buen diagnóstico de datos desde nuestra corta y humilde experiencia, ¿no? Primero, partir de los indicadores analíticos que son relevantes para mi toma de decisiones. Muchas veces pensamos en el modelo, en la inteligencia artificial, pero no partimos de algo tan básico sobre cuáles son estos indicadores de negocio clave que me ayudan para tomar decisiones dentro de las áreas core del negocio. Una vez que puedo identificar estos indicadores, la siguiente pregunta es cuál es el estado de la calidad de mis datos ligados a esos indicadores, y para poder lógicamente construirlos, y como tercer paso hacer un monitoreo de esa información a lo largo del tiempo. Y una vez que ya definí los indicadores, los construyo con data de calidad y puedo hacer un seguimiento oportuno sobre su evolución, ya estoy generando valor porque estoy tomando decisiones gracias a los o mejor dicho, identificando y reconociendo bien cómo son los ciclos que se vienen dando en el negocio y en el comportamiento del cliente. Y por último, y como último punto, como ya tengo estructurada esta información, la pregunta esencial es qué oportunidades de creación de valor existen a partir de los datos. Y ahí ya es explotar el dato como recurso, no solamente que me ayude para tomar la decisión sobre ver una oportunidad, una cuenta que está creciendo más, alarmas sobre alguna mala atención a los clientes, sino ya trabajo los datos con modelos predictivos para poder anticiparme a las necesidades de los clientes, identificar cuáles son las causas de pérdida de un cliente y tomar acciones predictivas, hacer un pricing más eficiente, y en general hay varias iniciativas que uno puede hacer, pero ya basados en un ordenamiento de la casa y en una identificación clara de las necesidades. De eso va a ir esta presentación. Les vamos a contar algunas buenas prácticas conjuntamente acá con Luis, a quien le cedo la palabra para que siga profundizando. Dale, Luis. Perfecto, Ángel, muchas gracias. De acuerdo, entonces ya habíamos visto que las organizaciones, las instituciones están trabajando o están dándole mucho valor o mucho foco a los datos dentro de todos nuestros procesos. Y nosotros empezábamos a pensar, ya, perfecto, pero antes de iniciar un proyecto, como lo dice Ángel, necesito saber si lo que yo tengo me va a servir o no me va a servir. Básicamente, necesitamos hacer un diagnóstico de la calidad de nuestros datos, ¿de acuerdo? Y llega la pregunta, ¿cómo voy a hacer ese diagnóstico? Hemos identificado en nuestra experiencia que podemos verlo a partir de 3 etapas. La primera, que es uno de los ejes también de la ciencia de datos, es conocer el negocio sobre el cual tú te estás desempeñando. Una vez que entiendas cómo funciona este negocio, una vez que tú entiendas qué edad está saliendo de este negocio, una vez que tú entiendas cuáles son los procesos que tiene este negocio, tú puedes ir recopilando la data, tú puedes ir sabiendo cuál es el flujo de los datos que se obtiene. ¿De acuerdo? Y entra justamente la segunda etapa. Oye, ya aprendí cómo está funcionando el negocio, ahora tengo que saber cómo es que se almacena, cómo es que se
se crean los datos a partir de mi negocio, ¿no? Y lo primero que hace es mi cliente, yo registro a mi cliente, tengo información de mi cliente, diferentes atributos. Luego lo que hace el cliente es verificar qué productos tengo, hace la transacción, muchas veces me pide que yo haga el delivery, entonces tengo que hacer ese mapeo, tengo que hacer ese flujo de cómo es que la data va creándose. Todo ese proceso es importante, porque a partir de que tú entiendas cómo es ese proceso, tú vas a poder tomar accionamientos cuando veas que hay en alguna parte donde estás fallando, ¿de acuerdo? Y como tercer punto es, ya perfecto, ya conozco mi negocio, ya sé cuál es el flujo de la información y ahora lo que yo necesito es identificar qué oportunidades de valor tengo a partir del entendimiento que tengo de mis datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Es lo último que comentaba Ángel, ¿no? Yo le pongo precios a mis productos, pero los precios son muy intuitivos. Ah, mira, podemos hacer que los precios sean más analíticos, que haya una teoría, que haya un soporte detrás de cómo es que yo le origino los precios. Ah, perfecto, yo estoy vendiendo bien, pero quiero que mi ticket empiece a incrementar. Ah, ya, muy bien, vamos a hacer un sistema de recomendaciones que lo que busque es aumentar el ticket de compra de cada uno de nuestros clientes. ¿Cómo vamos a hacer eso? A partir de los datos que obtenemos. Entonces, justo en esta etapa es donde identificamos estas oportunidades, ¿no? Y cada una de estas etapas tiene sus resultados. El primero es cuando yo conozco el negocio, ¿qué es lo que yo obtengo? Yo lo que puedo saber, o sea, ¿cuál es una forma de monitorear correctamente mi negocio? A partir de indicadores, ¿cierto? Una vez que yo tengo estos indicadores, es que yo puedo saber cómo está mi negocio. Entonces, ¿y cómo es que hago estos indicadores? ¿Cómo es que diseño estos indicadores? Ah, entonces diseñamos estos indicadores justamente a partir de este conocimiento, pero no solamente el entendimiento del negocio, o sea, no solo nos veamos cómo estamos adentro, sino también tenemos que tratar de buscar cómo está el sector, cómo está la competencia, porque esa vista interna que nosotros tenemos, si la ponemos en función a cómo está la competencia, nos muestra un posicionamiento para saber en qué posición estamos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que conoces lo interno, lo externo, en función, o mejor dicho, en co-creación con el negocio, tú puedes ir ideando qué indicadores te van a servir para monitorear la salud de tu negocio. ¿De acuerdo? Entonces, en esta última etapa hay mucho trabajo y ese trabajo es importante porque siempre es en conjunto. Es el data scientist con el especialista del negocio los que se encargan de diseñar estos indicadores. ¿Ya? Luego, entonces decimos, ya tengo los indicadores que voy a monitorear, ya los he diseñado, es decir, ya sé cómo los voy a calcular. Todavía no los has calculado, vas a calcularlos recién. Pero para poder calcularlos, tú necesitas un repositorio que tenga toda la información ordenada. ¿Qué es lo que necesitamos? Un data lake analítico, ¿de acuerdo? Un data lake analítico que integre toda la información relevante, todo lo que nos va a servir para la toma de decisiones. Y en este data lake podemos identificar que tenemos muchas fuentes internas, ¿de acuerdo? Todo con lo que nosotros trabajamos desde nuestros repositorios o nuestros almacenes de datos, incluso los archivos diarios que son sueltos tipo los Excel, los Word, los PDFs, esos también nos pueden servir, ¿de acuerdo? Pero esa vista no es única, necesitamos complementarla con la vista externa. Recordemos que siempre tenemos fuentes secundarias que complementan la visión que tenemos de nuestra organización. Entonces tenemos fuentes internas, fuentes externas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con todas ellas? ¿O es que todo lo pongo dentro de mi data lake? Tienes que priorizar siempre, ¿no? Entonces, ya habíamos diseñado indicadores, tengo fuentes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es priorizar estas fuentes, ya sea por variables, ya sea por tablas, pero siempre como foco mis indicadores. Es decir, oye, yo necesito A y B, ese A y B tiene que estar priorizado. ¿De acuerdo? Yo necesito un ratio de A entre B, perfecto. A y B tienen que estar priorizados para poder calcular el indicador. Eso es súper, súper importante. Por eso es que la primera etapa de diseño es la que quizás lleva más tiempo, porque hay que sentarse, hay que reflexionar, pero gracias a ella es que podemos hacer la priorización más adelante. Y por último, una vez que ya has priorizado, ya estás en la capacidad de recién construir los indicadores, ¿no? Los indicadores que habías diseñado.
en una siguiente etapa donde dices, ya, perfecto, entonces ya vi qué indicadores voy a utilizar. Ya prioricé las fuentes y las tablas y las variables que voy a hacer. Ya construí mis indicadores. Ahora necesito saber, oye, esas fuentes, esas tablas, esas variables que he priorizado, ¿tienen la calidad suficiente para para brindarme soporte en la toma de decisiones? Es decir, no solo necesitamos que sea mucha data, ¿de acuerdo? Sino también necesitamos que la data sea de calidad. Acá hay que asegurarnos de que todo eso que hemos priorizado tenga la calidad suficiente para crear unos indicadores sólidos, unos indicadores robustos. Y en este proceso, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos sacado de aprendizaje? Dos puntos muy importantes. El primero es tener una arquitectura analítica, ¿de acuerdo? Sí, sé que a veces es un poco complicado porque decimos, oye, no, yo tengo una empresa, una institución que es relativamente pequeña, o en nuestra unidad o en nuestra área no lo tenemos, pero siempre hay que ir pensando en que este proceso va a decantar en proyectos analíticos que son un poco más complejos. Entonces, debo ir pensando cuál va a ser la arquitectura que yo necesito para estar alineado con los objetivos, con los proyectos que quiero desarrollar más adelante, ¿no? Y hay algo acá es súper, súper importante, el hecho de buscar interoperabilidad. Yo voy a tener mucha data, voy a tener comunicación entre áreas, pero lo que yo voy a buscar es que esas áreas puedan trabajar en conjunto, puedan trabajar de la mano, puedan tener un mismo flujo de información. Esa interoperabilidad es súper importante, ¿de acuerdo? Y hay un tiempo, y hay una etapa, por ejemplo, de definición de espacios, tiempo, periodicidad de carga, porque muchas veces decimos, pongamos un ejemplo, yo quiero monitorear a mi empresa, perfecto, pero yo necesito verla en tiempo real, ¿ya? Porque las decisiones que yo tomo tienen que ser rápidas, tienen que ser ágiles. En otro momento yo voy a decir, oye, no, a mí no me sirve, no me suma mucho tomar tiempo real, porque yo con mis proveedores, por ejemplo, yo tomo mis pedidos con mis proveedores cada semana, entonces tenerlo en tiempo real no me sirve mucho. Por ahí que la actualización semanal es más acorde a mis necesidades. Entonces hay un tema de periodicidad que siempre se negocia, ¿de acuerdo? Hay un tema de estandarización para que los archivos justamente sean interoperables, tiene que haber estandarizaciones. Tienes que tener lo que buscamos siempre, ¿no? Datos dimensionales, datos relacionales, es decir, construir tablas, cubos analíticos que me permitan manipularlos rápido y obtener unos indicadores muy, muy, muy sencillos. ¿De acuerdo? Que construir un indicador no me tome mucho tiempo. Y al final todo eso, ¿dónde debo llevarlo? A un dashboard. A un dashboard de monitoreo que me diga cómo estamos yendo. Entonces la arquitectura analítica tiene que soportar ese dashboard, ¿no? Y ese análisis de datos podemos hacerlo a lo largo en realidad pueden ser a lo largo de muchas dimensiones. Acá hemos puesto a nosotros 6 que nos parecen que son muy útiles, que son las que más buscamos siempre. Y estas también, de alguna manera, siempre se ven en los sistemas de información que tienen todas las instituciones, ¿no? La exactitud, completitud, consistencia, disponibilidad, validez, unicidad. En función a estas dimensiones es que nosotros podemos crear no solamente indicadores de gestión del negocio, sino indicadores de calidad de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que voy a ver? Ya, hemos hablado de que tengo la arquitectura, puedo armar, tengo indicadores, muy bien, y tengo dimensiones sobre las cuales puedo ver la calidad. ¿Qué tipo de indicadores puedo sacar? Puedes primero empezar a ver, por ejemplo, la completitud que tú tienes. ¿De acuerdo? ¿Cuán completa está tu data? En algún momento nos ha pasado que estábamos desarrollando algún proyecto y teníamos espacio temporal de 2 años y observabas que habían 2 meses que no tenían ningún tipo de registro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el momento de extracción o el momento de carga ha habido un error, porque en teoría el negocio nunca se ha parado. Pero si tu data tiene blanco 2 meses, eso quiere decir que hay algún tipo de error, ¿no? Hay que medir ese error también. Entonces, este tema de la completitud es muy importante. Y lo puedes ver a nivel de variable, lo puedes ver a nivel de registro, lo puedes ver a nivel de conceptos. Hay muchas formas de empezar a darle vueltas a eso de la completitud, pero el concepto de completitud tiene que estar inmerso en la calidad de nuestros datos, ¿no? Otro tema es las frecuencias, ¿de acuerdo? Es súper importante ver las frecuencias y eso también nos ayuda mucho a nosotros cuando empezamos a desarrollar distintos proyectos. Por ejemplo, la cantidad
de clientes que nosotros tenemos por día o por semana suele ser estable, o en algunos momentos puede tener una pendiente creciente, pero no puedes encontrar que tú estás viendo las frecuencias de todos los días y ahí hay un hueco o haya una caída, ¿no? Eso te da una alerta, ¿no? Entonces podemos tener un indicador de ese tipo que diga cuando el número de transacciones, por ejemplo, está saliéndose de los rangos, ¿no? Y esto último hace referencia, por ejemplo, a los comportamientos. Supongamos que tú tienes transacciones diarias con un monto promedio, ¿de acuerdo? Pero hay momentos en los cuales los montos o se disparan o se caen. Es decir, si bien es cierto que tus datos se comportan como una serie de tiempo, ¿ya? Están fluctuando a lo largo del tiempo, puede ocurrir momentos en los cuales se están disparando, están rompiendo el esquema de comportamiento que tienes. Eso también te da una alerta. Estás teniendo valores atípicos dentro de una tendencia, ¿de acuerdo? Entonces hay que empezar a ver también, estos valores atípicos tengo que poder identificarlos. De alguna manera me están diciendo que algo está pasando en el negocio. Tengo que poder identificarlos para saber qué está pasando y corregirlos, ¿de acuerdo? Entonces, en función a estos indicadores, uno puede generar reportes, uno puede generar dashboard de calidad de la data. Y esos dashboards de calidad de la data son los que te van a servir para monitorear cómo está el negocio, para monitorear cómo está la data y sobre todo van a desencadenar más adelante las oportunidades que tú puedes tener con tu data, ¿no? Es decir, tú puedes tener indicadores que te dicen, oye, mira, los pedidos están funcionando bien. Entonces eso desencadena de que, oye, si yo hago un sistema de recomendaciones en base a los pedidos, es bueno, ¿no? Y esto todo, ¿dónde los plasmamos? En un dashboard, ¿no? Que puede ser, como decía, actualizado en tiempo real, puede ser actualizado periódicamente, y esa periodicidad siempre definida por el usuario, ¿no? Si le voy a dar, o sea, muchas veces pasa, oye, yo quiero que esto se actualice en tiempo real. Ya, pero ¿esto te sirve en tiempo real para que tú puedas tomar decisiones? No, sino que quiero tenerlo en tiempo real nada más. Suele pasar eso, suelen necesitar un vehículo para transporte y todos piensan en un cohete, ¿no? Cuando necesitamos solamente una bicicleta, por ejemplo. Algo de ese tipo, esa periodicidad es muy importante. Estos dashboards son informativos y son muy útiles y pueden ir directo al foco del negocio, ¿no? Como por ejemplo nos lo va a mostrar ahora Ángel. Sí, acá hay un ejemplo de indicadores comerciales, ¿no? En donde podemos ver la evolución de ventas por productos y siempre la idea es poder hacer cortes que sean informativos, porque en principio todo puede ir bien, pero en algunos productos la cosa puede ir mal y podemos generar algunas alertas sobre cómo van evolucionando las distintas líneas del negocio, ¿no? También podemos hacer un análisis más geográfico y entender los comportamientos por zonas específicas o en todo caso por productos, ¿no? Porque al final tenemos siempre líneas o cuentas por categoría de productos, sobre todo aquellos que son más relevantes en función de ventas y podemos nuevamente poner ojo en aquellas que están desempeñando por debajo de lo esperado, ¿no? Y cuando hablamos en productos, también nos vamos a referir a cuentas, pues muchas veces tenemos grandes clientes y tenemos cuentas específicas que nos gustaría ver en el tiempo y justamente ver estos indicadores de desempeño suelen ser bastante útiles, ¿no? Nuevamente, para llegar a esta fase, que es la última fase de indicadores, bien lo ha dicho Luis, lo importante es hacer toda una fase previa de diagnóstico para identificar los indicadores, tener la información de calidad, construirlos y luego ya montar la herramienta de gestión de ayuda al negocio, ¿no? En esencia, eh, digamos, es lo que queríamos compartir y finalmente, como último paso, que muchas veces se piensa que es el primero, ¿no? Y cuando estamos con clientes ya vamos a hacer inteligencia artificial, ¿no? Es como que ese salto final pasa primero por este diagnóstico previo, ¿no? Y las oportunidades suelen ser muchas cuando una vez ya hayan entendido bien la calidad de información con la que cuenta la organización y definido esos indicadores relevantes para la toma de decisiones, es donde ya pensamos en todas las iniciativas o soluciones que ya existen en el mundo
que las aplican muchas empresas en el país o en otros países, y la idea siempre es adaptar estas mejores soluciones a la realidad de cada organización, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto? Suelen ser talleres de co-creación en donde se discuten las distintas iniciativas y se ve cuál va a ser el impacto que pueda tener en la firma en términos de ingresos, de ahorros, en temas de productividad. Y por último, también cuál es la factibilidad de implementación, ¿no? Si es que se cuenta con información suficiente para tener una solución de analítica avanzada, de cross-selling, o hay que implementar primero una arquitectura web que nos permita tener esa información de calidad para recién tener la implementación de la solución. Con esta evaluación matricial es que uno luego uno puede ir priorizando, porque en esencia la ciencia de datos o la analítica avanzada tiene una lógica muy evolutiva, tiene una lógica muy ágil en el cual vayamos primero por aquellas soluciones que son más fáciles de implementar, y como trabajamos con la misma base que son los datos, todo es evolutivo y todo va trabajándose, va asentándose sobre esta primera base, digamos, que uno ya ha podido poner en marcha dentro de la empresa. Como las aplicaciones pueden ser muchas, acá ponemos algunos ejemplos para distintas industrias. Podemos hablar de temas de pricing, podemos hablar ahora que las redes sociales son cada vez más relevantes, de usar estas redes sociales para analizar estos social trends, identificar cómo está posicionada nuestra marca en redes, ver cuáles son esos contenidos que generan más tracción, hacer un funnel que nos permita elevar la conversión justamente con tipos de contenido que atacan atributos que uno puede analizar usando la información de redes sociales. Tenemos todo el tema de precio sugerido, temas de deserciones, ya en la parte más de operaciones, todo lo que tenga que ver con optimización. En general, las soluciones pueden ser muchas y continuamente están evolucionando y están creciendo. Pero nuevamente lo importante es comenzar por estas primeras fases de poder entender bien cuáles son esos indicadores y poder asegurarnos que tenemos la calidad de datos para poder implementar estas soluciones, ¿no? Como mensaje final de este breve webinar que queremos compartir con ustedes, lo importante acá, los mensajes fuerza, es entender el negocio, validar la calidad y la consistencia de los datos, y con ello pensar en crear oportunidades de generación de valor a partir de nuestra data, ¿no? Eso es lo que es lo relevante. Pasamos ahora a una sección de Q&As. Acá les compartimos esta lámina en caso quieran contactarse con nosotros para cualquier precisión, para cualquier consulta que podamos profundizar. Y aprovechamos los minutos ahora para poder responder las preguntas que puedan tener. Y Ángel, Andrea nos hacía una pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo toma un análisis de calidad de datos? Bien, bueno, todo es relativo, pero en general, un primer paso es poder identificar sobre qué problemas core de la empresa vamos a estar. Estamos en un tema de operaciones, estamos en un tema comercial, y de eso, siguiendo este proceso que hemos comentado, por lo general es un diagnóstico ágil. Estamos hablando de aproximadamente unas 8 semanas en las cuales ya podemos tener una idea clara de cuál es la situación de la empresa en cuanto a la calidad de sus datos, ¿no? Lógicamente hay condiciones habilitantes básicas como el acceso a la información, pero en general estaríamos hablando de un plazo de 6, 8 semanas aproximadamente. Buenísimo. Ahí tenemos otra pregunta que dice, ¿el diagnóstico de datos por sí mismo ya agrega valor a mi empresa o debo hacerlo junto con otros proyectos analíticos? Ahí yo la tomo y si deseas me complementas. Sí, dale, Luis. En realidad el diagnóstico de datos es la primera etapa de cualquier proyecto analítico, ¿no? Pero no quiere decir que solo hago diagnóstico
y para tener valor en mi empresa ya debo conectarme directamente a un proyecto analítico. En realidad el diagnóstico de datos, justamente como es un diagnóstico, ya te puede dar luces sobre qué cosas estás haciendo bien y qué cosas estás haciendo mal respecto a la calidad de tus datos, ¿de acuerdo? Y si reconozco cuál es la fortaleza que yo tengo dentro de mis datos, eso va a desencadenar oportunidades de valor con otros proyectos. Pero si reconozco debilidades, lo mismo, no va a desencadenar proyectos analíticos, pero sí va a desencadenar mejoras o recomendaciones a partir de esos errores que se encuentran, ¿de acuerdo? Y muchas veces esos errores no los podías reconocer si no has hecho un diagnóstico previo, ¿de acuerdo? Por eso es que es importante. Entonces, de por sí el diagnóstico ya te está agregando valor, ¿ya? Y es la primera etapa para que los demás proyectos que tú hagas ya puedan engancharse mucho más rápido, porque ya partes de un set de datos, de un set de atributos, de un set de variables que ya viste que son buenos, que son robustos, que tienen tendencia, o sea, que funcionan muy bien, que trabajan bien, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta ahí sería, sí te agrega valor. Es el primer punto de los demás proyectos, pero de por sí ya te está dando valor, te está diciendo qué cosas estás haciendo bien y qué cosas estás haciendo mal, ¿no? Ahí, De acuerdo, Luis. Hay otra pregunta que quizás las combino, que creo que van bastante de la mano. Una es, ¿qué pasa si no tengo información de calidad, ¿no? Tengo deficiencias en la calidad de mi información. Y la otra es, si necesito tener un equipo de data scientists dentro de mi empresa para poder hacer este diagnóstico. sí, a ver, tomando la primera, que es justamente lo que decía, ¿no? ¿Qué pasa si mi información no es de calidad? Lo primero que tienes que hacer es identificar en qué parte de tu proceso estamos teniendo errores, estamos teniendo fallos, ¿no? Y una vez que identifico en qué parte de nuestro proceso estamos teniendo fallos, podemos tomar acciones de corrección. O muchas veces pasa por el tema de quizás actualizar un poco, modificar o tomar recomendaciones de nuestra arquitectura, de la arquitectura analítica que queremos montar, ¿no? De acuerdo. Hay una pregunta de Carlos que menciona, dentro de la experiencia, ¿cuáles son los costos más importantes y en qué rango están para un proyecto de un data lake y cuál es la estrategia a abordar? Eh, eh, Quizás comienzo por la estrategia y luego voy a los costos. Siempre acá la estrategia es tratar de ser lo más eficientes posibles. Para contar un caso, digamos, tuvimos una solución en la que teníamos que contratar una nube y el procesamiento era bastante elevado y teníamos un costo mensual de $6,000, ¿no? Dentro de un servicio cloud de los estándares que hay en el mercado. Pero nos dimos cuenta que optimizando ese proceso, antes de trasladar todo el cálculo a la nube, podíamos reducir ese costo de 10 a 1 y pasó de un costo de $6,000 a un costo de $600, ¿no? Entonces aquí la estrategia es, cuando trabajamos en nube, siempre ver cuál es el esquema óptimo, porque hay muchos procesos que se pueden automatizar y no simplemente decir, tengo cloud y todo se hace en el cloud, porque lógicamente los servicios cloud son por uso variable, ¿no? Por lo que usa, por lo que uno procesa y al final, si es que no optimizamos, nuestra factura puede ser bien gorda, ¿no? Y los rangos del proyecto van a variar, ¿no? O sea, si hablamos solamente del tema cloud es algo que ya les he mencionado, pero depende si es que tienen equipos internos o si van a delegar todo este traspaso a un equipo externo, ¿no? Como estrategia también los equipos mixtos pueden ser bien importantes porque al final eh, es relevante que este desarrollo, si hablamos sobre todo de indicadores y de información core, quede en la empresa. Por lo tanto, tiene que haber un knowledge in-house y uno puede apalancarse en algún externo para fortalecer ese knowledge, pero en última instancia es el equipo el que tiene que apropiarse de esa implementación, ¿no?
Hay una pregunta de Patricio que menciona que qué opina del SQL, que si es el lenguaje más utilizado. Ahí Luis, este, Sí, SQL, dale. Eh, depende para qué eh, datos. Queda corto el exacto. SQL. Sí, o sea, si estamos hablando de data dimensional, ¿ya? Sí, pues nos sirve un montón en realidad. Y creo que la mayoría de instituciones tiene estos sistemas relacionales, entonces, donde el SQL te sirve un montón, ¿de acuerdo? Pero ojo, que el SQL te sirve un montón para hacer consultas, para hacer extracciones, para hacer cargas, pero no necesariamente para hacer analytics, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, es más para tratamientos, ¿ya? No directamente para hacer algún proceso de analytics. Por ahí que puedes hacer algo para alguna implementación con SQL, sí, pero es más para el manejo de datos, no necesariamente para el desarrollo en sí del proyecto, ¿no? Y sí es el más utilizado. Pero ahí solo un dato, ¿ah? Eh, de toda la data que nosotros tenemos, menos del 10% es data estructurada, o sea que la puedo consultar por SQL. El otro 10%, otro menos de 10% es data semiestructurada, tipo los CSVs, los XML. Y más del 80% es data no estructurada. Y en esa data no estructurada están los correos, los videos, las imágenes, los webs, los documentos. Y en ahí es complicado hacer las consultas por SQL, ¿no? Entonces tienes que pasar a otro tipo de lenguajes para esas consultas. Sí, pero de hecho que es muy bueno para el manejo de datos, ¿no? Y ahí Luis, comentando eso último que mencionas, justo me acuerdo que trabajamos con un cliente en un sistema de medición de satisfacción del usuario, no a través de encuestas, sino usando los buzones de correo de las quejas y reclamos, ¿no? Donde uno hace text mining para identificar el sentimiento y las categorías clave por las cuales los usuarios se quejaban, ¿no? Y al final terminas usando los buzones de correo del Gmail, del Outlook, ¿no? Ujú. Entonces sí, ahora ya estamos en un esquema en el cual hay que salir de la caja, digamos, del dato tabulado que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero es un reto bien interesante. Y tomo acá la pregunta de Jean-Pierre que menciona de algunas experiencias en el sector educación, justo que hablábamos de pricing y de deserción. Sí, de hecho, justamente en educación estos son dos problemas muy importantes, ¿no? Con el tema de la pandemia se ha incrementado más la deserción de alumnos, ¿no? Tanto de educación básica regular como de educación superior. Y aquí lo que se trabaja son modelos de deserción, ¿no? Para identificar cuáles son esas variables claves que puedan explicar la salida de los alumnos y con una mirada estratégica y una mirada táctica. Una mirada táctica es en donde tenemos un score de salida de alumnos y cuando se genera la alarma, uno puede hacer, o la institución educativa lo que hace es un acercamiento al alumno. Lógicamente, sabemos lo que trabajamos modelos y creo que todos, no hay ningún modelo estadístico perfecto, ¿no? Y siempre hay variables no observables que al final determinan la decisión de nuestros usuarios, de nuestros clientes. En ese sentido, un sistema de score nos alerta de alumnos que tienen una alta probabilidad de salida y frente a eso, el líder de la institución, que puede ser el director de escuela, el director académico de una universidad o puede ser el director de un colegio, se aproxima al alumno o al padre de familia sin que haya generado todavía la salida, ¿no? Como un tema preventivo para conocer al alumno, ver sus problemas y poder ayudarlo justamente en esos problemas y mitigar el efecto de salida. De hecho, esto lo trabajamos en educación básica regular y fue bastante efectivo para controlar la salida de los alumnos. Y cuando hablamos de pricing, ya es un pricing distinto, porque uno piensa en pricing, siempre se le viene a la cabeza los supermercados, ¿no? Están cambiando los precios, los centavitos continuamente, ¿no? Para poder tener los mejores ingresos o capturar la mejor demanda posible. En el tema de pricing en educación, tanto en básica, regular y en universitaria, cuando hablamos de educación privada, son pensiones que se mueven más lentamente. Entonces, los modelos que existen son modelos que se conocen como conjoint analysis, pero ya con una dimensión analítica en la cual el modelo nos permite identificar segmentos de alumnos
que tienen curvas de demanda o sensibilidades al precio distintas. Y con eso uno puede hacer un priceo más fino de sus grados de escala, ¿no? Uno puede abrir, cerrar la escala y tener distintas estrategias de precio y de descuento por escalas, ¿no? Lógicamente, teniendo en cuenta el mercado en el que compite la institución educativa, ¿no? Y el contexto en el que se encuentra y cómo actúan sus competidores, ¿no? Información en el sector educativo, al ser un sector regulado, hay abundante, bastante información externa, más la información interna de la institución, se pueden hacer modelos de pricing bastante eficientes, ¿no? Entonces, si hay experiencia, al menos nosotros hemos trabajado bastante en educación, hemos visto estas soluciones, creería que también hay otras instituciones que las han aplicado, ¿no? Luego está la pregunta de Alejandro Fernández sobre cuál es el volumen necesario de datos para empezar a hacer analítica confiable en el negocio. Esta es como pregunta capciosa, Luisa. Sí, estaba pensando justo a ver, imaginemos que estamos estimando ventas, ¿ya? Yo abro mi empresa, no sé cuánto vendo. Ah, pero saco el promedio que tiene el sector. Entonces, ese promedio es un buen indicativo sobre el cual comparar, sobre el cual que compararme. Ya, perfecto. Pasan 3 meses, ya tengo una media de mis ventas propias y es un comparativo y puedo compararlo con respecto al sector, ya tengo lo que yo tengo, perdón, ya tengo lo que yo vendo y puedo ver que hay una brecha, ¿no? Entonces, pasan 6 meses, ya no solamente voy a tener un promedio, sino que ya voy a tener una tendencia. Entonces, a lo que voy es que desde el primer momento en que tú incorporas datos, ya puedes empezar a generar valor. Pero recuerda que este no es un proceso fijo, no es un proceso en el cual diga, oye, acá tengo todo y esto me funciona siempre, sino que este es un proceso de aprendizaje continuo. Los proyectos analíticos no se hacen una vez, sino se hacen una vez y lo que haces es mantenerlo sostenible lo más que puedas, ¿de acuerdo? Y siempre con calibrados, con reentrenamientos, con incorporación de nuevas fuentes, tratando de que el performance mejore en cada release, en cada iteración que tú hagas, ¿no? Entonces, es difícil decirte, ah, mira, sí, necesitamos 20 gigas de datos, 2 gigas de datos. No, depende mucho de la industria, pero me gustaría más que te lleves la idea de que desde el primer momento en que empiezas a utilizar data, vas teniendo promedios, vas teniendo tendencias, vas teniendo pronósticos, ya puedes incorporar valor, ¿no? En realidad es así, no hay un tope mínimo que te diga, ¿no? Sí, y pueden hacerlo dentro de su misma organización, o sea, no necesitan tener data scientists súper entrenados, en verdad eso es una cultura de análisis, ¿no? Para temas más sofisticados, sí, ¿no? Hasta equipos externos, pero en verdad es comenzar a generar análisis que pueden ser bastante simples, pero que ya nos ayudan a tomar una decisión, ¿no? No hay un volumen ideal, ¿no? Nosotros hemos construido, voy a ponerlo así, modelos, entre comillas, con muestras, digamos, que no llegan a las 1000 observaciones, ¿no? Y no diría, pero ¿qué tan confiable puede ser eso? En verdad sí hay cierto nivel de confianza y para el problema que afrontamos respondía bien la pregunta. Entonces, no esperemos tener la Big Data para poder hacer soluciones de analítica avanzada, ¿no? Luego hay una pregunta de Freddy que nos menciona un modelo de pricing en un negocio B2B. ¿Podríamos indicar cuáles serían las variables básicas a tomar en cuenta? En el caso del pricing B2B es distinto al pricing B2C. El pricing B2C típico es de un retailer, ¿no? Curvas de demanda, elasticidades, oferta y demanda. En un pricing B2B es distinto porque las ventas suelen ser como servicios, como paquetes, ¿no? Y hay una gran diferencia entre el B2C y el B2B en que el precio no es observable. Uno en el B2C va a comprar un aceite, ahora que estamos al aceite, ve el aceite al otro lado, ¿no? Hace una valoración precio-calidad y decide. Y el modelo analítico, con la información que tiene, trata de recoger esos patrones de compra y va priceando, ¿no? Para aquellas empresas que aplican un modelo analítico. En el caso del B2B, no hay esa comparación, no hay un observable claro, no hay un mercado, porque a veces la oferta del proveedor A es distinta a la oferta del proveedor B, ¿no? No son commodities.
Entonces, lo más importante en el caso del B2B no es tanto el precio, es el descuento, porque en el descuento es en el cual se activa la venta. Y muchas veces en el B2B la decisión es más estratégica, porque depende la cuenta que yo quiero mantener o el mercado en el cual quiero estar, ¿no? Yo produzco bombas y quiero estar en agroindustria, siempre he estado en sectores de riego, pero agroindustria es el sector que más está creciendo y tengo que ir ahí, sí o sí. Entonces, antes de hacer la analítica del pricing B2B, lo que hay que hacer es el análisis estratégico y la segmentación de los clientes en los cuales yo quiero estar, porque son mis segmentos de alto valor. Entonces, el enfoque es un poco distinto. Uno hace una segmentación de clientes de alto valor y luego, identificando esas cuentas, va recogiendo aquellos atributos diferenciables con respecto a nuestra competencia, que puede ser el servicio, uno puede tener también la historia de los precios y los descuentos, y al final lo que gatilla muchas veces es el descuento óptimo más que el precio óptimo. Entonces, es bien importante también entender las distintas dinámicas del precio B2B. Si ustedes son una empresa B2B y viene una empresa de pricing y le dice curva de demanda, ya saben, ya saben que les quieren tomar el pelo. Bien. Luego hay una pregunta de Asael que nos menciona en qué punto entra o se relaciona el gobierno de datos. ¿Cuál es la arquitectura base la cual sea escalable? O depende del análisis o diagnóstico que se realice. Aquí yo voy a comenzar con la respuesta y luego Luis me complementa que antes de apoyo he estado en un banco muy importante y ha trabajado también para una institución aún más importante con un tema de gobierno de datos clave, ¿no? Eh, lo que tengo que decir solamente como introducción es que el gobierno de datos en realidad es una buena práctica que debe ser transversal a toda aplicación de analítica de datos, ¿no? No es que porque soy un bancote o porque soy una empresa muy grande recién debo de preocuparme por tener un buen gobierno de datos. Porque al final el gobierno de datos son aquellas políticas o directrices que nos van a, que nos dicen cómo debemos usar nuestros datos, guardando principios no solamente de eficiencia en el sentido de uso de datos, ¿no? y de seguridad interna, sino también protección de datos personales, ¿no? Trabajo con información sensible y, y N cosas, ¿no? Entonces, esta mirada, de hecho nosotros que somos una consultora en analítica chiquita, ¿no? Por decirlo así, tenemos estos lineamientos que son importantes al momento de trabajar eh, trabajar la información nuestra y de nuestros clientes, ¿no? Quizás ahí Luis tú completas un poco con tu experiencia. Sí, exacto. Y hay una palabra clave que tú mencionaste, las instituciones grandes, ¿no? Ellas en general sí, pues tienen un gobierno de datos, tienen una estructura, pero si vamos a instituciones un poco más pequeñas, no necesariamente la tienen y la van construyendo en el camino. Y es ahí donde tú dices, oye, para construir un buen gobierno, necesito saber cómo está mi data. Entonces, ahí entra primero el diagnóstico para saber cómo estás, qué corregir y creas un gobierno, ¿no? Y además hay que considerar que, igual, volvemos al tema de las instituciones grandes. Ya tengo una institución grande, yo tengo un gobierno de datos, pero ese gobierno de datos es macro, es general. Y muchas veces dentro de las propias unidades, dentro de las propias áreas, tengo mi macroentorno de datos, perdón, mi microentorno de datos, ¿de acuerdo? Entonces, que a veces ese microentorno de datos, por no ser parte de la parte macro, está excluida de este gobierno dentro del área lo manejamos como podemos, lo solventamos bien, creemos que lo llevamos bien, pero incluso este diagnóstico puede ser desarrollado para un área en específico, no necesariamente para una institución, pero puede empezar a ser desarrollado para un área en específico, para que los procesos, los flujos de datos sean correctos y sean adecuados, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta. El gobierno es muy macro, funciona para las instituciones, pero no todas tienen el gobierno, ¿no? No todas tienen ese estándar, ¿no? Entonces, ahí es donde funciona bien. Y esto responde quizás también un poco lo que pregunta José Martínez, ¿no? Es importante conocer la fuente que soporta los datos. Sí, sí es importante saber de dónde están viniendo tus datos. Las fuentes sí son importantes, incluso si son fuentes externas, ¿no? Si son fuentes externas,
de alguna manera tú tienes que validar lo que estás jalando de una fuente externa con alguna vista o alguna variable correlacionada con fuente interna, ¿no? Para que tengan consistencia sobre todo eso, ¿no? Sobre todo eso. Bien, bueno, creo que esas son las preguntas. Muchas gracias de verdad por su asistencia. Espero que les hayamos ayudado, contribuido. Nuestra idea esencialmente con este webinar es esa, compartir buenas prácticas y seguir haciendo que el uso de información o la explotación de este gran recurso poco a poco se vaya expandiendo en todas las empresas y en todas las organizaciones. Nada más que decirles, muy buenas noches. Gracias por todo. Muchas gracias. Buenas noches.